Primero agradecer la invitación para una reflexión sobre este tema del rol del Ministerio Público, centralmente en la etapa de investigación preparatoria, que considero es uno de los aspectos medulares. Solamente quiero hacer referencia a algunas expresiones con relación a que la centralidad del juicio oral lo es cierto, pero para un juicio de fundabilidad. Sin embargo, desde una perspectiva epistémica, no cabe duda que la búsqueda de información en la etapa de investigación es lo más importante, lo más relevante. Entonces, es en esa fase, no solamente de la investigación formalizada, sino en las fases previas, antes diligencias preliminares y ahora investigación preliminar, donde se tiene el cimiento para la edificación de ese constructo, ese edificio procesal que viene a ser el proceso penal. Pero justamente es acá donde aparecen los primeros problemas en la delimitación del objeto del proceso, ¿no? Solamente quiero empezar con una advertencia que hace buen tiempo un efectivo policial, eh, pero que es perito, el doctor Juan Santos Lobatón, hacía referencia como una amenaza que pendía sobre la investigación fiscal. Y se refería, pues, a algo que todos nosotros los que hemos trajinado con el viejo Código de Procedimientos Penales, aparecía como algo normalizado. Nos estamos refiriendo a la instruccionalización de la investigación preparatoria. De una oportunidad, en una ponencia, conversando con el doctor Montero Aroca, ¿cierto? Un procesalista de fuste, diferenciaba claramente lo que era la investigación respecto a la instrucción. No obstante que se apuntaba a un mismo objeto, él destacaba que el hecho de la instrucción suponía ya una suerte de investigación ritualizada y que desde una perspectiva adjetiva consideraba que estos actos de investigación cargados de rito muchas veces optimizaban más bien el desarrollo de una adecuada investigación. Bien, eh, entonces de ahí que pues esta advertencia que realizaba este efectivo policial en su momento con relación a la instruccionalización de la investigación preparatoria pareciera que es básicamente la forma como se desarrolla actualmente la investigación. Es decir, si nosotros advertimos en el viejo modelo, con el Código de Procedimientos Penales, la fase de instrucción no venía a ser sino una reiteración de los actos de investigación que llevaba adelante la policía en el atestado, ¿no? Era una investigación ritualizada, por cierto, donde quienes realizaban esa investigación instruccionalizada eran los secretarios, ¿no? Cada juzgado de instrucción, luego juzgados especializados, tenían dos o más secretarios, y estos eran los que llevaban adelante esta instrucción, muchas veces con formalismos, ¿no? O formatos o formularios. Así, por ejemplo, cuando se tenía que ratificar un señor perito, se tenían unos formatos que daba lugar a que pues se llenen nada más los formatos, se ratificaba en su contenido y forma, y ya teníamos, con ello se exponía un acto de investigación o un acto de instrucción que podría servir para el juicio oral. Las declaraciones testimoniales, las declaraciones preventivas, también eran desarrolladas por los secretarios de los juzgados. Y eran secretarios que, a lo mucho, algunos tenían pues formación jurídica, pero no tenían formación en investigación, ¿no? Siempre fue extraño, por lo menos desde esa instrucción de los jueces, esa etapa de instrucción a cargo de los jueces, fue extraño siempre la criminalística, ¿no? Es con motivo del nuevo modelo procesal que aparece, cierto, la necesidad de una criminalística, pero orientada a la labor fiscal. En ese tiempo, la investigación era bastante juridizada, formalizada, diríamos, y eso daba lugar a que, pues, después de la formalización de la denuncia con la autoinstrucción, la reiteración de los actos de instrucción, ahora simplemente reproduciendo los actos que aparecían en el atestado, no adicionaba nada generalmente, no adicionaba mayor información. Y al finalizar, pues con el informe de la Fiscalía y el informe del juez de instrucción, se pues remitían las copias a los vocales superiores, luego los fiscales superiores, y pues se llevaba adelante el juicio oral.
que había pasado en ese tiempo, durante 4 meses de investigación. Generalmente nada, sino solamente la reproducción ritualizada de aquellos actos de investigación. Pero así se denominaba, actos de instrucción, correcto. Em, Esta suerte de trámite formalizado, pues, que aparecía como una amenaza, esta suerte de investigación de formato, ha devenido nuevamente en lo que aparece en la investigación formalizada. No vamos a emplear ni siquiera el término de formalizada, sino una investigación formularia, ¿no? Porque, y en esto creo que hay que ser bastante críticos, una vez que se dispone la formalización de la investigación preparatoria, normalmente, durante la fase de investigación, en esos 120 días, no se acopia generalmente mayor información, ¿no? Esto es constatable, seguramente por muchos de los señores fiscales que podrán escuchar. No hay actos de investigación que cualitativamente de pronto incrementen ese estándar probatorio con el que se formalizó la investigación preparatoria. Puede parecer exagerado, pero hace un tiempo atrás señalábamos que la disposición de formalización de investigación preparatoria muchas veces suponía ya una suerte de partida de defunción de la propia investigación, porque formalizar la investigación preparatoria, la programación de actos de investigación, o bien podrían ser simplemente en algunos casos, una reiteración de los actos de investigación de diligencias preliminares, o en su caso simplemente el transcurso del tiempo, los tiempos muertos bueno, han sido siempre un gran problema. Y pues con una suerte de investigación dormida durante esa formalización de la investigación preparatoria, pues transcurrido esto, sin mayor incremento de información, pronto se requería acusación con una pretensión penal sustentada en la misma hipótesis, sin mayor incremento del estándar probatorio. No obstante, el empleo del tiempo. No obstante, transcurrió los 4 meses y en algunos casos incluso ampliación. Entonces, este primer tema creo que es importante ponerlo a la mesa, la instruccionalización de la investigación preparatoria. Bien, un segundo punto que es de necesidad destacar es esta perspectiva también un poco metafísica o estática relacionada con la investigación. Locard, todos conocemos a este famoso criminólogo francés, o criminalista mejor, francés, tuvo una expresión muy feliz que tiene que ver con las categorías de existencia del mundo objetivo. Tiempo que pasa, verdad que huye. Es decir, en tanto transcurre más el tiempo, el mundo material va engullendo o va transformando lo que en un momento podría parecer evidencia. Y no solamente la evidencia objetiva, los elementos o los indicios objetivos, sino también que el tiempo hace estragos en la memoria de los testigos. El tiempo hace estragos, el tiempo va generando procesamientos, ¿cierto?, en la memoria. De hecho, esto, en lugar de favorecer una aproximación razonable a la verdad, lo que sucede es más bien que se va difuminando con el paso del tiempo. Pero si esta es la idea, tiempo que pasa, verdad que huye, lo importante es más bien acotar los tiempos, limitar los tiempos para acopiar la mayor cantidad de información y con ello configurar una hipótesis de imputación que sustente la pretensión penal. Pero eso no aparece, ¿cierto? Lo que sucede es que más bien se proyecta el desarrollo del tiempo en sus máximos, 120 días u 8 meses, y esto pues no viene a ser sino una falta de sensibilidad temporal en el sentido de esta realidad, ¿no?, que se va transformando en el curso del tiempo. Ese es un problema, ¿no? Porque por lo menos desde una perspectiva del deber ser, tendríamos que considerar que el Ministerio Público y también la policía son una suerte de operadores contra el tiempo que pasa, ¿verdad que huye? Y la necesidad del acopio de esa información en un primer momento es de suma importancia para configurar obviamente los elementos que permitan construir la hipótesis de imputación del hecho punible. Ese es otro problema, ¿no? Y no solamente podemos atribuir esto a los señores fiscales, sino que también los propios jueces de investigación preparatoria, los jueces de juzgamiento, no están sensibilizados frente a esta verdad de un mundo en transformación que hace que la información material o personal vaya desapareciendo. Así que creo que esa es
Es una de las críticas fuertes que tendríamos que hacer con relación a la concepción que se debe tener de la investigación, siempre evidenciando, no es que la información que sostendría una imputación vaya a desaparecer, sino que se va transformando por el mismo discurrir del tiempo. Ese es un segundo punto, creo, muy importante y no se trata de predicar o sostener tiempos formales, puesto que estos, en lugar de favorecer una óptima obtención de información para configurar la hipótesis de imputación, lo que hace es desaparecerlos, transformarlos y se llega a juicio con información enervada. Bien, otro tema, pero que sí es clave, me parece muy importante, es el no considerar a la formalización de investigación preparatoria. Estoy dando esos rasgos que por lo menos desde mi perspectiva considero que adolece la investigación formalizada, ¿no? Es el tema de no ver esa fase de investigación como investigación. Puede parecer redundante lo que estoy indicando, no ver esa fase de investigación como una auténtica investigación. Ese sí es un problema, porque y lo voy a presentar en algunos casos incluso de manera bastante gráfica, como en los delitos de corrupción de funcionarios, donde pues generalmente la Procuraduría realiza indagaciones preliminares y pues cuando deriva esas conclusiones, esos informes, lo que hacen muchas veces los fiscales encargados de este tipo de delitos es acopiar toda la información, darle un envoltorio de delito de peculado, de delito de colusión, y con ello disponer la formalización de investigación preparatoria. Luego se pretende que este mismo informe es el contenido de la acusación y se lleva adelante este juicio con solamente el informe. Son los propios integrantes de Contraloría quienes finalmente se ven en complicaciones cuando en juicio oral tengan que sostener un informe que no ha sido desarrollado en investigación. Esto no lo digo ligeramente. Nosotros en la ciudad de Arequipa hace más de 10 años pues, participamos en una suerte de pasantía interna y en el conversatorio que tuvimos con los señores de Contraloría, en efecto, afirmaban esta situación. Creo que nada ha cambiado. Es decir, al tener el informe de Contraloría con un ámbito penal, otro ámbito administrativo y otro ámbito civil, y de pronto resultaba que la sorpresa era que los llamaban a juicio oral para sostener el mismo informe, sin mayor incremento de información. Y esto tiene que ver con algo que señalaba al inicio, ¿no? El problema de que no se está viendo la investigación como investigación. Toda investigación requiere de una hipótesis. Toda investigación no se investiga, sobre todo cuando existe una variable dependiente y una variable independiente, no se puede investigar sin hipótesis. De hecho, el núcleo de una formalización de investigación preparatoria viene a ser la hipótesis de un hecho punible, ¿no? Algo elemental. Probablemente Juan mató a Pedro, listo, ese vendría a ser el fundamento central, ¿no? Entonces, pero la adecuada configuración de esa hipótesis de imputación del hecho punible es lo que generalmente está ausente en el núcleo de la formalización de investigación preparatoria y que se va a decir incluso cuando de pronto ya estamos en la acusación y en medio de pues, las circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores, se pierde lo fundamental que es el hecho atribuido, ¿no? Acá me voy a detener brevemente porque este es un serio defecto que se advierte muchas veces en las disposiciones de formalización de investigación preparatoria y en la acusación cuando no se alcanza a distinguir los hechos fundamento, es decir, aquellos hechos que realizan los elementos del tipo, de los hechos argumento, es decir, de los indicios, de los hechos probatorios. Y esto se manifiesta principalmente en las acusaciones, donde pues hay una suerte de confusión, ¿cierto? Criticado en su momento por el juez supremo Luján Túpez, al referir de que pues esa exigencia legislativa de describir los hechos probatorios antecedentes, concomitantes y posteriores, ha generado pues una excesiva narrativa que entierra la imputación del hecho punible. Es que si se le enfoca desde esa perspectiva como una suerte de efecto legislativo, podríamos probablemente más bien enervar el sostén de esa imputación, porque toda imputación, todo hecho atribuido debe descansar en sólidos hechos probatorios, solamente que deben ser diferenciados. Esas circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores son los hechos probatorios, son los indicios. Y claro, por exigencia del artículo 349, deben estar previstos, pero diferenciándolos. Estos son los hechos probatorios y acá tengo el hecho imputado o el hecho atribuido o el hecho fundamento, hecho que realiza los elementos del tipo.
Pero este es el problema. Cuando no se alcanza a diferenciar ese núcleo, fundamento, respecto a los hechos probatorios, es donde aparecen los problemas, porque resulta que de manera enrevesada, en una suerte de cruce de ida y vuelta, tenemos hechos probatorios, hecho fundamento, hecho probatorio, hecho fundamento, y no se puede realizar un control adecuado. Si se tendrían los hechos fundamentos, el hecho probable como tal, con seguridad, un control de acusación rápidamente se podría ser objeto de un control sustancial o un control formal. Pero si de pronto Fiscalía formule una acusación y el juez también de manera desorganizada no pide los hechos fundamentos, sino simplemente que plantee los hechos sin diferenciar si estos son hechos probatorios o hechos fundamentos, entonces lo que vamos a tener es una larguísima locución del fiscal reproduciendo lo que aparece en la acusación. Esto ya fue advertido en su momento por el profesor García, Percy García Cabero, pues a propósito de casos tramitados en la Corte Superior Nacional, advertía que parecía absurdo que de pronto un señor fiscal presente su acusación y presenta su acusación haciendo una lectura de 3 o 4 horas, cuando de lo que se trataba era de expresar cuál es el fundamento para que pueda ser objeto de control sustancial. En realidad, esto que estamos advirtiendo a nivel de la acusación también es un problema que se advierte a nivel de la formalización de investigación preparatoria, porque la idea es que, pues, en la formalización de investigación preparatoria se tenga bien definida cuál es la hipótesis, porque precisamente la hipótesis de imputación del hecho punible es lo que va a dar lugar a que se orienten adecuados actos de investigación para su corroboración o refutación, ¿no? Y este es el problema que se encuentra cuando de pronto solamente hay una suerte de copia y pega. Ahora seguramente va a ser de esas conclusiones de este denominado informe policial, pero que en palabras de el profesor Gonzalo del Río Labarte no viene a ser sino también atestado por esta suerte de policialización de la investigación preliminar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la formalización de investigación preparatoria? Otra vez, hechos en bruto, sin diferenciar cuáles son los hechos probatorios de los hechos probables. Y esto da lugar a que no se tenga como guía una hipótesis de imputación del hecho punible para investigar, sino solamente un conjunto de hechos brutos agrupados y que no orientan la actividad de investigación. En esta primera parte de la formalización, luego regresaré con el malentendido pues, el principio de progresividad, ¿cierto? Que ha sido mal comprendido. Aparece también un tema muy importante que ha sido advertido ha sido advertido en el sentido de generalmente pues afectar esta objetividad del Ministerio Público en la investigación. No cabe duda que normativamente el Ministerio Público debe realizar actos de investigación de cargo para fundamentar la hipótesis de imputación o de descargo relacionado con la contrahipótesis o cualquier hipótesis alternativa que pueda proponer la defensa. Pero acá es donde aparecen los problemas, porque resulta que una vez que se tiene la hipótesis de imputación, así sea entremezclada con los hechos probatorios, aparece una suerte de sesgo de confirmación, en esa suerte de anclar la hipótesis, no dando lugar a que se pueda realizar actos de investigación orientados, ¿cierto? A de pronto probar una contrahipótesis o una hipótesis alternativa. Los problemas los vamos a encontrar con posterioridad, cuando eventualmente, pues, sí larvaba en esa investigación, en la formalización de la investigación preparatoria, una hipótesis alternativa. Lo importante, y creo que se tiene que relevar la necesidad de que el Ministerio Público siempre, siempre debe considerar objetivamente las hipótesis alternativas que se puedan presentar con relación a la hipótesis principal que propone el Ministerio Público. Lo que pasa es que no se está sensibilizado frente a ello y pues esa suerte de sesgo de confirmación da lugar a que se atienda generalmente a la hipótesis que el Ministerio Público ha formulado. Y eso hace que la investigación ciertamente esté sesgada y eso también da lugar a que muchas veces de manera inadecuada se declare impertinentes actos de investigación que puede ofrecer la defensa. Bien, con ello teniendo ya en la formalización de la investigación preparatoria la hipótesis principal, una contrahipótesis o una hipótesis alternativa, ausente, por cierto, en la labor fiscal, pasamos a un mal comprendido principio de progresividad. Esto tiene que partir de la mano de considerar en serio que una investigación requiere una hipótesis de investigación, ¿no? Y generalmente es una hipótesis causal explicativa, porque si encontramos el cadáver de una persona con 3 disparos en la cabeza, esa vendría a ser la variable dependiente, pero alguien causó esa muerte, ¿no? Descriptivamente alguien causó la muerte.
Y normalmente todos los actos de investigación están orientados a verificar quién causó la muerte para atribuirle la intervención o participación delictiva en este hecho. Bueno, pero ¿cuál es el problema que se presenta al respecto cuando no se consolida esa hipótesis de imputación del hecho punible? Que pues esa investigación ritualizada, formalizada, instruccionalizada, pues no va a suponer un acopio de información, porque no tengo una hipótesis en realidad. Lo que tengo solamente son hechos en crudo, hechos probatorios, hechos probables y con una etiqueta, ¿no? Cuando de pronto ha habido algunos cuestionamientos a esa suerte de no configuración de una hipótesis de imputación, la respuesta, no solamente de señores fiscales, sino de algunos señores jueces, ha sido señalar o ha sido crear una figura hechiza, totalmente antimetodológica. Estamos refiriéndonos a esta suerte de imputación acabada. ¿Cómo es eso de imputación acabada? Dicen, si se formaliza investigación preparatoria es por algo. Entonces, la pregunta viene entonces en el sentido de decir, ¿y cuándo se tiene que presentar esa imputación acabada? Ese es un error garrafal, porque resulta que una imputación de un hecho punible es una hipótesis y por lo menos desde la formalización de la investigación preparatoria debe reunir esas características que corresponde a cualquier hipótesis. Es, por tanto, conforme a esas características, y es completamente irrazonable hablar de imputación acabada, porque esta suerte de imputación acabada, pues, permite que de pronto se dé permisión a la presentación de hipótesis no acabadas, y cuando digo no acabadas, me estoy refiriendo más bien a la no configuración de hipótesis, sino solamente a presentación de proposiciones muy genéricas, ¿no? Con ello, pues, habilitando que se formulen imputaciones difusas, de pronto se formule y se configure eso que se denomina el inquisitio generalis. Y eso es, pues, completamente desnaturalizante del objeto del proceso. ¿Cómo así han interpretado el tema de la hipótesis acabada? En el sentido de que con la formalización de investigación preparatoria, pues no sería exigible todavía una imputación concreta o una hipótesis de imputación del hecho punible, sino que esta hipótesis de imputación concreta recién está acabada una vez que vaya a fundamentar la pretensión penal de la acusación. Ese es un absurdo, porque no puedo, ¿cierto?, investigar sin hipótesis. Hago la expresión siempre en el sentido de que no puedo colocar la carreta delante de los caballos. El caballo, la hipótesis, esa brújula es la que va a orientar los actos de investigación y no a la inversa, ¿no? Entonces, un cuestionamiento fuerte que se tiene que realizar es esa figura completamente inadecuada que es la que se ha denominado hipótesis, perdón, imputación acabada. No, no existe imputación acabada. Es una hipótesis de imputación para investigar, y ese es su objeto, y en función de esa hipótesis de investigación es que el Ministerio Público realiza actos para su verificación o su refutación. Eso es. Entonces, ¿cuál sería, cómo se entiende el principio de progresividad? No hay duda que el principio de progresividad está relacionado directamente con el incremento de hechos probatorios. Es decir, si se va a investigar es no para configurar otros hechos probables, sino para configurar hechos probatorios, entendido estos hechos probatorios como los indicios, entendido estos hechos probatorios como aquellos elementos de juicio que como consecuencia de los actos de investigación están, ¿cierto?, elevando el estándar de información para sostener una hipótesis que sea el fundamento de la pretensión penal. Claro que sí, hablamos de progresividad, pero progresividad en el sentido metodológico, vinculado a la información que va haciendo que ese cimiento epistémico permita fundamentar de manera adecuada una hipótesis de imputación. Este, esa es la comprensión metodológica de lo que se denomina principio de progresividad, y no en el sentido de que principio de progresividad justificaría inquisitos generales o imputaciones difusas, porque eso obviamente daría pie a que ciertamente se pueda aceptar que existiría imputaciones acabadas y que la imputación acabada recién estaría configurada con la hipótesis de imputación que fundamenta la pretensión penal de la acusación. Y eso no es así, ¿no? Eso está claro. Esto nos lleva justamente a ver que todo lo relacionado al principio de progresividad está vinculado directamente a los denominados estándares probatorios. Tal es así que esa hipótesis que formaliza la investigación preparatoria, que por lo menos en el estándar que dispone el artículo 336.1, pues transitado la formalización de investigación preparatoria, se entiende que el umbral o el estándar se ha elevado a ser
o en lo que ha denominado esta sentencia casatoria plenaria 1/2017 un estándar probatorio suficiente, de sospecha suficiente, ¿no? Pero preguntémonos si en realidad así se ha comprendido por la Fiscalía. Definitivamente no está comprendido, ¿no? Porque, en primer lugar, se ha extrapolado el concepto de progresividad a la hipótesis de imputación. Eso es antimetodológico, ¿no? La hipótesis aparece como tal. Con esto no se quiere negar algo muy importante, ¿no? Que como consecuencia de los actos de investigación realizados orientados a la verificación o refutación de la hipótesis del Ministerio Público, o la verificación o refutación de la contrahipótesis o hipótesis alternativa, pues puede dar lugar a que eventualmente se tenga que ampliar la hipótesis de imputación. Y no es un problema, pero esto tiene que suponer, pues, la dinámica de la propia investigación que dé lugar de pronto a hablar de un delito continuado o de pronto incorporar otra hipótesis si se encuentra elementos de juicio que permitirían hablar de un concurso real. Dos hipótesis, ¿cierto?, que serían el objeto del proceso. Pero tiene que disponerse una ampliación de formalización de investigación preparatoria incorporando nuevos hechos fundamento, nuevos hechos probable, ¿cierto?, para efectos de que conforme lo dispone el artículo 349, puedan ser incorporados también en la acusación como hechos fundamento. Muy importante esto que voy a señalar. El artículo 349.2 está relacionado con este tema, exige que debe pues, guardar congruencia los hechos de la formalización de investigación preparatoria con los hechos de la acusación. Bueno, eso lo podemos leer a cada momento, pero el tema es que acá sí tenemos que hacer unas precisiones, ¿no? Los hechos que aparecen en la acusación como fundamento de la pretensión penal deben ser los mismos hechos que aparecen en la disposición de formalización preparatoria. ¿Pero qué hechos? Los hechos fundamento, los hechos probables, los hechos que configuran la hipótesis, los hechos que realizan los elementos del tipo. De tal manera que sí pueden haber hechos probatorios diferentes a los hechos probables que sustentan la hipótesis y que pueden incrementarse de una manera progresiva, pues que exceda lo que aparece en la formalización de investigación preparatoria. Por eso podríamos decir, claro, por eso se investiga, pues. Si tenía este hecho probable y tenía tres hechos probatorios, y ahora resulta que en la acusación tengo no tres hechos probatorios, sino tengo 100 hechos probatorios, en buena hora, porque se supone que ha sido una investigación eficiente, que progresivamente de los tres hechos probatorios, es decir, tres elementos de juicio, tres indicios, pues he logrado copiar 100 hechos probatorios, lo estoy diciendo por exagerar, que sostienen esa hipótesis de imputación, que sostienen ese hecho probable. Entonces, toda esa justificación que normalmente hace el Ministerio Público en el sentido de que por algo se investiga, está relacionado, claro está, con los hechos probatorios, está relacionado con aquella información producto de los actos de investigación, pero no con los hechos probables. El hecho probable como tal, metodológicamente, conforme marca el artículo 349, está relacionado a esa hipótesis. Y esa hipótesis en congruencia debe ser la misma que sostiene la pretensión penal. Lo mismo sucede en cuanto a los sujetos. Los mismos sujetos que han sido considerados en la hipótesis de imputación son los que deben aparecer, ¿cierto?, en esa hipótesis que está sosteniendo la pretensión penal. Este es un tema, vuelvo a reiterar, que ha sido mal comprendido. Lamentablemente, pues la interpretación que se ha hecho del artículo 349 a propósito de los hechos probatorios y de los hechos probables, pues ha dado lugar a que haya una fuerte confusión. Esto supone obviamente que se tiene que reencauzar por lo menos la actividad del Ministerio Público en el sentido de pues adquirir las destrezas, las habilidades, primero habilidades, luego destrezas para la configuración de hipótesis de imputación, que es ciertamente la carta de presentación del Ministerio Público, cómo se presenta el señor fiscal ante la comunidad jurídica, con una hipótesis de imputación que viene a ser la formalización de la investigación preparatoria. Bien, puntos críticos que iríamos con relación a la formalización de la investigación preparatoria. Un dato innegable es la instruccionalización de la investigación preparatoria. Es decir, esta suerte de ritualización, de observar formatos. Ese es un principal problema. Punto segundo, que muchas veces las formalizaciones de investigación preparatoria están sujetas más bien a formatos. Y en esta suerte de formatos, lo que se hace es perder de vista la exigencia metodológica de una hipótesis de imputación del hecho punible.
y no tenemos una hipótesis que oriente actos de investigación, sino formatos que justifican más bien la labor del fiscal, pero que no justifican el objeto de la investigación. Esto es constatable. Punto 4. Resulta que muchas veces sin hipótesis de investigación, pues como el caso de los delitos de corrupción de funcionarios, los informes de Contraloría que deberían servir solamente como base indiciaria para construir hipótesis de imputación, son las mismas que transitados seguramente 120 días se presentan como fundamento de la pretensión penal, sin que se configure una auténtica hipótesis, ¿no? Y con un conjunto de calificaciones jurídicas. Otro tema es ajeno todavía a una actividad fiscal orientada metodológicamente en la presentación con la formalización de la investigación preparatoria de hipótesis de imputación de un hecho punible, acotadas, ¿no? Diferenciando hechos probables, la hipótesis, de los hechos probatorios, ¿no? Es una suerte solamente de ver lo que aparece como exigencia en el 349, estas circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores, y el hecho atribuido, escondido en ello, con lo que aparece generalmente en la formalización de la investigación preparatoria. Punto 4, la confusión del principio de objetividad, ¿no? Principio de progresividad, en el sentido de que la progresividad no está en función de tener una imputación acabada, porque eso de imputación acabada es algo hechizo, es algo antimetodológico, sino que ese principio de progresividad está relacionado con los hechos probatorios, los actos de investigación que permiten que progresivamente, ¿cierto? Ese estándar probatorio inicial que dio lugar a la formalización de investigación preparatoria, luego sea el estándar probatorio que sostenga una pretensión penal. Por algo se investiga, claro, pero por algo se investiga ¿qué? Se investiga para obtener hechos probatorios. El hecho probable, que viene a ser lo que marca el objeto del proceso, se mantiene en congruencia hasta el final. Lo cierto es que en la justificación y en las audiencias pueden apreciar que esto, pues, no es comprendido de esa manera, solamente sobre algo tan simple, tan sencillo, en diferenciar lo que son los hechos probatorios respecto de los hechos probables, del hecho probable que es lo fundamental. Un tema, pero bastante importante también, y esto es para ir cerrando esta breve presentación de lo que desde al menos la actividad práctica que llevamos adelante podemos detectar en la actividad de investigación, es algo que supone también, pues, digo, responsabilidad por parte de la judicatura. Se entiende que una hipótesis de imputación de un hecho punible es, pues, una conjetura cualificada, una suerte de hipótesis, pero cualificada porque, pues, tenemos una suerte de calificación presuntiva típica y, y en ese sentido, conforme señala el artículo 336, la hipótesis debe estar necesariamente enmarcada en una teoría normativa o calificación típica del hecho. Pero lo que ha sucedido es que las calificaciones siguen siendo más de etiqueta y con una suerte de copiado y planchado del dispositivo en forma general. Eso que de pronto puede ser justificable con algunos dispositivos típicos como el 106, quien mate a otro, o el 174, el conducir en estado de ebriedad, no lo es cuando de pronto tenemos dispositivos legales con varios supuestos. Y cuando de pronto se hace además de una imputación fáctica difusa y se copia y pega unos tremendos enunciados, ya tenemos problemas. ¿De qué se va a defender el imputado? Si es un delito de violación de libertad sexual, del acceso carnal por vía vaginal, anal, bucal, no, si eso no se precisa, si de pronto solamente encontramos una referencia general a un abuso sexual. Como vemos, esto sí es un problema porque resulta que, de acuerdo al caso concreto, el Ministerio Público tiene la obligación de hacer una imputación típica y los problemas de esos defectos de imputación típica pueden dar lugar a que recién la defensa pueda oponer un medio de defensa como la excepción de improcedencia de acción. Pero lo cierto es que esto ha dado lugar a una flexibilización extrema en el tema de las imputaciones típicas que para los jueces y de todas las instancias ha dado lugar que el hecho solamente por tener contenido penal, pues habilita que se continúe con la investigación. Así que las excepciones de improcedencia de acción generalmente son desestimadas porque pues, las calificaciones se afirma que son provisionales y que por tanto, pues, en tanto tenga contenido penal, esta tenga que desestimarse. Así, de esta manera, la excepción de improcedencia de acción ha sido reducida solamente a aquellos supuestos donde habría atipicidad absoluta, no en los supuestos de atipicidad relativa.
El problema de la hipótesis de imputación típica, ¿cierto? Ya no de la fáctica, también es otro problema, pero que no solamente está vinculado a la actividad del Ministerio Público, sino también a la actividad de los señores jueces que no realizan un control adecuado. Por reflexionar, y en esto creo que ya hay por lo menos un consenso en la doctrina y en los teóricos del derecho, y también reclamado desde nuestra práctica, la necesidad de un control de imputación del hecho punible después de disponerse la formalización de investigación preparatoria es urgente, es urgente. Y va a tener seguramente muchos beneficios. En primer lugar, si bien es cierto, corresponde al Ministerio Público disponer la formalización de investigación preparatoria, pero es una disposición que estaría vinculada al control del juez, no control de lo que investigue, sino un control judicial en el sentido de que se delimite bien el objeto de la investigación y que de pronto no se emplee recursos procesales de tiempo, humanos, en el sentido de hacer persecuciones, por ejemplo, de hechos manifiestamente atípicos o prescritos. Esto incluso daría lugar a que pues, el Ministerio Público, pues, antes de emprender esa formalización de investigación preparatoria, pues considere en serio ese núcleo, ese objeto que viene a ser la hipótesis de imputación del hecho punible. ¿Bien? Todos estos aspectos que, reitero, pues se aprecia por lo menos desde la revisión de los que desempeñamos la judicatura en segunda instancia, eh, digo, haciendo referencia a la labor desempeñada en la Corte Superior Nacional y en la ciudad de Arequipa en menor dimensión, son frecuentes, están generalizados. De pronto pueden haber algunas opiniones distintas, pero yo lo que estoy señalando en esta suerte de presentación clasificatoria de esos defectos lo hago desde lo que aprecio y bueno, desde lo que puedo constatar en la práctica de revisión que asumo como juez superior. Bueno, pero frente a ese escepticismo, creo que hay necesidad de hacer un diagnóstico de la situación crítica que aparece en la formalización de investigación preparatoria, porque solo así estimo que se puede emprender cambios o emprender la revisión de las malas prácticas que pues, ha generalizado esa suerte de ritualización de la investigación. No voy a entrar al tema de la investigación preliminar o investigación preparatoria, porque este tema de la policialización de la investigación ya es otro aspecto que viene simplemente a generar más crisis al ya problema crítico de la investigación preparatoria. Muchas gracias, doctor Falla. Bien, doctor, yo quisiera así hacerle una pregunta. Si es nuestra falta de formación, sobre todo de abogados, porque en la etapa de investigación es donde generalmente muchos abogados no desarrollan una etapa de investigación que ayude a esclarecer la verdad. Si es nuestra falta de información como en criminología y en criminalística, que hace que no haya una mayor desarrollo de actos de investigación y capaz de actos que gestionen, justifiquen esos actos. ¿Qué podría indicarnos, doctor? En efecto, doctor, esta crítica que hemos hecho a la falta de una formación metodológica, más específicamente, como usted bien remarca, criminalista no solamente es un defecto respecto de los fiscales investigadores, sino también de los mismos señores abogados, ¿no? Es decir, esa suerte de aquietarse frente a una disposición de investigación instruccionalizada, da lugar a que muchas veces los abogados no realicen investigaciones por su cuenta en la idea de que la información que pueden obtener tenga que ingresar siempre a través de los actos de investigación permitidos o habilitados por el Ministerio Público. Eso considero que es un hierro. Si bien es cierto, es una formalización de investigación preparatoria, pero la búsqueda de información lo pueden realizar las partes y luego incorporarlos como tal a la investigación preparatoria para los efectos de que el Ministerio Público pueda tomar la decisión que corresponda. Es decir, si es cierto que los señores fiscales tienen problemas en cuanto al aspecto metodológico, pues lo mismo sucede con los abogados defensores, ¿no? Los abogados defensores, pues generalmente son abogados de escritorio, de despacho, de juicios orales, pero que no tienen mucho entrenamiento en el tema de una investigación fundamentada en la criminalística, una investigación técnica que permita la búsqueda de la verdad con mayor
con sentido óptimo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Celis. Tenga usted muy buenas Buenas noches.